proyectos sucesorios. Un gusto enorme, ¿eh? Gracias, ¿eh? ¿Se puede vivir con 6 pesos por día? ¿Es cierto que la inflación anual es del 10% o es del 27%? Lo vamos a conversar ahora con Alfonso Pratgay. Tomo mis papelitos. Alfonso, qué gusto, ¿eh? ¿Cómo te va, Charlie? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, la presidenta dice que no cambia de programa económico cualquiera sea el resultado electoral. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es cuál es el programa económico, ¿no? Porque ella dice que no va a devaluar y viene devaluando a un ritmo del 3%. Eso, ¿cómo se explica que dice que no va a devaluar y está devaluando en proyecciones casi 27, 28% anual? Más 35, ya está O casi en 35% 3% anual. mensual. Así que la que está devaluando es ella. Quizás no se enteró o no se lo quieren decir, porque, viste, se mueren de miedo, Charlie, antes de darle una mano. Bueno, los empresarios ella les dijo, hablen que yo no me los voy a comer. Quiere decir que no hablan, hablan por los diarios. Y después la otra cosa, ella dice que no va a hacer el ajuste, pero si vos mirás el presupuesto que mandaron al Parlamento, es un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto... Baja el gasto público. Baja el ritmo de expansión del gasto público y aumenta el ahorro. O sea, pasan de un déficit a un superávit equivalente a 2,5 puntos del Producto Bruto. Creo que no hay una experiencia similar de semejante ajuste fiscal en ningún otro lugar de la región y quizás del mundo. Ahora dice también dólar a 6.33, y hoy está, ¿cuánto? 5.70 y pico. 5,70 y pico. Sí, a ver, lo que dice como pautas macroeconómicas son absolutamente inconsistentes y la verdad que no hay que mirarlas demasiado. IPC al 10%, crecimiento del 6,2%, con importaciones que crecen menos en 2014 de lo que crecieron en 2013. E inflación al 10%. Inflación al 10%, todo eso es inconsistente. Pero cuando vas a mirar los números, ellos entran en la propia lógica de su mentira y quedan atrapados, ¿no? Recordás que siempre subestimaban los recursos para después tener... Sí, tener una masa de 40.000 a 60.000 millones que se manejaba por decreto. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que pasó este año, más o menos 50.000, es lo que nosotros denunciamos en cada año, por eso nosotros presentábamos un presupuesto alternativo. Esta vez lo que hacen es una estimación más fina de los recursos, pero como no pueden mostrar un déficit fiscal que existe, que no tiene financiamiento más que la emisión y por lo tanto la inflación. Sí, se financia con el Banco Central, el Banco de Nación, el ANSES, préstamos a cambio de papeles, de bonos. Un número, en septiembre el Banco Central le giró 30.000 millones de pesos de dividendos, Charlie. Dividendos que no existen, obviamente, ¿no? Es la ganancia contable de la devaluación, ¿no? Entonces el gobierno, como no puede mostrar ese déficit, lo que hace, anota gastos muy bajos. Por ejemplo, el gobierno que se dice Nacional y Popular tiene en el presupuesto para el año que viene un aumento en salud y en educación del 11%. ¿Te parece poco en relación a la inflación? Nada, digamos, es un ajuste. Y tiene en seguridad menos 6%. En seguridad depende la fuerza de seguridad que mires, pero si tiene menos. Entonces, ¿vos realmente te crees que eso va a suceder? No, no va a suceder eso. Seguramente que después el gasto va a crecer a un ritmo parecido al de este año y que la manera de financiarlo va a ser con la maquinita. Ahora, Alfonso, la presidenta habla por lo que dice con los empresarios, que trasciende, y habla por el presupuesto. Se habla de una reformulación del INDEC, el INDEC ha sido muy cuestionado, está cuestionado, los números no son veraces, ya no afectan a la inflación, afectan al crecimiento también, entre otras cosas. ¿Cómo se explica que el gobierno sostenga un 10% de inflación? Te digo, lo puede sostener, puede criticar a los que miden, Moreno puede llevarlo a Orlando Ferreres a la justicia por haber medido la inflación, pero la gente se da cuenta, nosotros nos damos cuenta que no es cierto. Nosotros nos damos cuenta y ya no le damos bolilla, digamos. No hace falta que venga yo acá para decirle a la gente que con 6 pesos no se come, Charlie, o que la inflación no es del 10%, ¿no? Y como bien decís, está todo contaminado. Nosotros presentamos una denuncia penal justamente porque vemos que el INDEC está inflando mucho los números de crecimiento y como consecuencia de mentir de más en el crecimiento, Argentina termina pagando mucho más por ese cupón del PBI. Hablamos de un bono del cupón del PBI. Si es superior al 3,5% hay que pagar como 3.000 millones de dólares. Sí, es casi 5.000. Casi 5.000. Para este año el gobierno dice se crece más del 5. Más del 5. El año que viene se crece más del 6, 3.000 y 3.000. 10.000 palos de aire, digamos, ¿no? Con un instrumento que fue un escándalo, que recién ahora algunos empiezan a ver lo que nosotros planteamos desde el principio, que no se le podía entregar
semejante regalo a los acreedores. Pero bueno, me parece que todas las cosas que estamos planteando tienen que ver con lo que vos decías en el bloque anterior, de cómo se van acumulando las inconsistencias, y esas inconsistencias todavía tienen que atravesar 2 años más, ¿no? Alfonso, yo eso acepto. Lo que digo es, ¿qué consejo se da o cómo podemos resguardarnos ante una inflación que en lugar de ceder parece crecer? Y que va a crecer, porque la propuesta económica del gobierno va a ser no tocar nada de lo que está ahora desequilibrado. Bueno, ¿y cómo hacemos lo que vivimos cotidianamente? Y nos defendemos como podemos. Sí, Hay que comprar menos, no se ahorra, se descargan bienes. Bueno, hay que defenderse como uno pueda. Por supuesto que hay algunos que tienen la posibilidad y que son más sofisticados y se defienden de la inflación. Hay otros que son la gran mayoría que no tienen manera de protegerse, ¿no? Y que es la razón por la cual, a pesar de todo lo que dice la Presidente, desde que ella asumió, prácticamente no se ha modificado la cantidad de argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza. Y eso que tuvimos... ¿Con esta inflación? Bueno, pero tuvimos la asignación por hijo, tuvimos los planes sociales. Pero todo se deteriora, ¿o me equivoco? Y todo, la inflación te va comiendo todo, te come todo, te come la asignación por hijo, te come el ritmo de devaluación, te lleva al cepo cambiario, te lleva a la dificultad que tenés hoy. Galucho habla de déficit energético. Bueno, seguramente que... 13.000 millones de dólares se gasta este año en compensar la falta de energía. Exactamente. En gas y en petróleo. Y yo creo que ese es el gran tema de cara al 2015, Charlie. Los pesos, ella cree que los puede emitir alegremente, sin ninguna consecuencia. La dificultad que va a tener el gobierno en los próximos 2 años, si no hace alguna modificación, es que se va a quedar sin dólares a mitad camino, ¿no? Porque... Bueno, las reservas están muy bajas ya. Las reservas están bajando, ¿sí? Están bajando un ritmo, en este mes cayeron 2.000 millones, pero fuera de este pago de deuda caen a un ritmo de 700, 800 millones de dólares. Y el dólares año que viene hay en el presupuesto obligaciones por casi 10.000 millones de dólares. 10.000 millones. ¿Y entonces? De los cuales la mitad son el cupón del PBI, que no debiera pagarse porque este año no vamos a crecer lo suficiente como para pagarlo, ¿no? Volvemos al presupuesto. El rubro que más crece en el gasto, Charlie, es servicios de la deuda. 73% crece, ¿no? Bueno, la Presidenta dijo, hay que honrar los compromisos. Sí, bueno, una cosa es honrar los compromisos, otra cosa es pagar algo que no debieras pagar y que solamente lo pagás. Estos 3.000 millones de pesos que vos decís. 5.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con un dólar oficial que asciende, un dólar que no existe, que tiene una brecha muy grande y está en 9.30? ¿Cuál es la perspectiva del dólar de la Argentina cuando la Presidenta dice metas de crecimiento, no metas de inflación? Bueno, la perspectiva es que no habiendo otra fuente de financiamiento, todo va a terminar en emisión y todo termina en inflación, ¿no? Y los ajustes que está provocando el gobierno ahora en el tipo de cambio oficial no hacen más que convalidar esa expectativa de inflación. Acá para que se entienda bien, Charlie, en los últimos 5 años, el que compró dólares no perdió. No, al contrario. No perdió, salvo alguno que compró arriba de 10. De 10, bueno, se perdió porque está a 9 y pico. Perdió transitoriamente, eventualmente. ¿O vos ves que esto sigue para adelante? Sí, con un ritmo de inflación del 25% anual, todo sube, ¿no? Todo Ahora, avanza. Alfonso, en este esquema que vos planteás, ¿el cepo sigue? Sí, yo creo que el cepo sigue, ellos no tienen más remedio que seguir adelante. ¿El sobrecargo a los viajes sigue? Sí, el sobrecargo aumenta. Yo creo que algún cambio van a hacer después de las elecciones. Lo veo más por el lado del desdoblamiento cambiario que por el desdoblamiento que la Presidenta hasta ahora se opuso siempre, ¿no? Bueno, tampoco decía que iba a subir las retenciones antes de las elecciones del 2007 y las subió. Es más, decía que no las iba a subir. Tampoco nos dijeron que iba a haber un cepo cambiario en la campaña del 2011 y lo aplicar inmediatamente, ¿no? Acá hay una restricción y es el gobierno que se autoimpuso el verso el desendeudamiento, y que se autoimpuso una política energética que es un desastre. Eso conjuntamente le cuesta 22.000, 25.000 millones de dólares al año. La duda es cómo compensás esos 25.000 millones de dólares al año. Es cierto que hay todavía, con estos precios internacionales, hay cierto balance comercial favorable. Por la soja y los autos. Sobre todo por la soja. Los autos, si lo mirás bien, el balance es negativo, ¿no? Y ahora Brasil puso una barrera, ¿no? Digo, los autos ya no se venden tanto. Por el lado del turismo se le están yendo más o menos 7.000 millones de dólares por año. Hacé los números y con 35.000 millones de reservas, en 2 años no llegás.
O sea, si ellos Entonces no... vos ves un futuro, no te digo tenebroso, pero muy oscuro. Baja de reservas, un dólar que no está controlado, que puede sufrir un sacudón, una inflación que va para arriba. Es el presente eso, ¿no? Lo que yo veo es una continuación en el futuro del presente actual. Y no yo no me hago cargo porque ellos nos metieron allí, digamos. Está bien, no, yo no te digo, no dije tu análisis, no dije que vos fueras responsable económico. La pregunta es, hasta ahora casi todos economistas que han estado acá, incluido vos, decían que esto era manejable. ¿Sigue siendo manejable? ¿Sigue siendo subsanable? Sí, por supuesto es subsanable y manejable, no con este gobierno. O sea, el problema lo tenemos porque el gobierno decidió que lo tengamos, ¿no? Es un problema totalmente autoinfligido. Vos mirá lo que pasa, para no poner un ejemplo que por ahí moleste, mirá lo que pasa en Paraguay. Paraguay, récord de exportaciones, récord de crecimiento, inflación relativamente baja, le sobran dólares. O sea, ¿en qué Uruguay dice que le sobran, bueno, Mujica, Uruguay, dijo. Brasil, Ya no sabemos qué hacer con los dólares. Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador. Pero compará, ¿cuándo en la historia económica reciente, los últimos 100 años, sucedía que a Paraguay le sobraban dólares y que a Argentina le faltaban? Nunca. Entonces, ¿qué pasó? ¿La crisis internacional se cayó justo sobre Argentina? ¿O será que Argentina fue cometiendo una serie de errores que nos pusieron en este lugar? El otro día el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, crecemos al 5, al 6% cuando todo el mundo está en crisis y baja. Bueno, que vea lo que crece Paraguay, por ejemplo, lo que crece Uruguay, y por supuesto no crecemos al 5%. Vos mirás bien los números del INDEC, consumo de energía eléctrica no está subiendo. Vos mirás el transporte de carga en trenes o la cantidad de vehículos que pagan peajes en las rutas nacionales, los números no están subiendo, ¿no? Entonces el INDEC está truchando todo y bueno, y ahora se ve que le dieron la instrucción de truchar los números de crecimiento. Ahora eso tiene una consecuencia económica y financiera muy costosa. Pagamos lo que nunca tendríamos que haber pagado, pues nunca tendría que haber existido el cupón del PBI, pero encima que existe semejante regalo, le regalamos todavía más mintiendo con las estadísticas. Supongamos que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que va a decidir entre fines de septiembre y principios de octubre, decide no aceptar la causa del juicio de los holdouts y la Argentina, con lo cual entra aparentemente en vigencia, salvo que hay un reclamo argentino, el pago a los holdouts, lo cual va a significar una sangría de plata. ¿Qué pasa? ¿La Argentina lo puede pagar? ¿No lo puede pagar? Bueno, ahí se cae la cautelar, ¿no? Sí. Entonces, la próxima fecha a mirar es diciembre, cuando hay un primer vencimiento de los bonos nuevos, los que emitió el gobierno en el canje. Esos bonos, con el fallo actual, no puede pagarlos Argentina sin antes pagarle a los bonistas que obtuvieron el fallo. Y ahí hay que ver qué hace el gobierno. Seguramente que el gobierno va a decidir no acatar el fallo. Quizás buscará una alternativa para seguir pagándole a los bonistas, pero va a tener que elegir entre una de dos, o pagar la sentencia o entrar en un default técnico, ¿no? Pagar la sentencia implica además la jurisprudencia ya establecida para que vengan juicios por otros 20.000 millones de dólares, o quizás un poquito más, 22.000. Entonces vos fíjate que 8 años después de la supuestamente exitosa negociación de la deuda, están volviendo todos los fantasmas. Esto para mí es una buena caricatura de lo que es el kirchnerismo. Un aparato de comunicación que te vende un éxito que no es un éxito, sino más bien exactamente lo contrario, y que en algún momento llegan las facturas. Bueno, la factura de la deuda está llegando la factura del atraso cambiario, está llegando la factura del déficit energético, llegan todas esas facturas en un momento donde la Presidenta ya no puede más que eventualmente elegir el sucesor, ¿no? Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos, Charlie.